Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión semanal académica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Hoy tenemos la presencia de un excelente médico adscrito del Departamento de Cardiología del hospital, el doctor Óscar Vázquez Díaz, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, y después realizó su especialidad en cardiología y en electrofisiología en el Instituto Nacional de Cardiología, y forma parte del gran grupo de excelentes cardiólogos de este hospital. Hoy el doctor Óscar Vázquez Díaz nos va a presentar el tema electrofisiología cardíaca. Démosle un fuerte aplauso al doctor Óscar Vázquez por la presentación. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Vamos a empezar un poco hablando generalidades. La primera pregunta es obviamente ¿qué es la electrofisiología cardíaca? La electrofisiología cardíaca es una rama de la cardiología que se especializa en los trastornos del ritmo. Estos pueden ser bradicardias, taquicardias, y prácticamente cualquier anormalidad que no sea un ritmo sinusal va a ser parte de lo que estudiamos en la electrofisiología cardíaca. Esto tiene la potencial ventaja de que para la gran mayoría o muchos de estos ritmos tenemos un tratamiento que puede ser incluso curativo. ¿Por qué es necesaria esta electrofisiología cardíaca? Primero que nada, una parte fundamental de esta rama de la cardiología son los dispositivos de estimulación cardíaca. Estos hay pocos estudios en México que hayan publicados, pero en el Hospital General de México, que tiene una de las más grandes series publicadas con respecto al implante de dispositivos, podemos observar cómo existe una tendencia creciente. Igualmente, en cualquier parte del mundo que nosotros estudiemos, África, Estados Unidos, Europa, hay una cantidad creciente tanto de dispositivos como de las indicaciones de los mismos de estimulación cardíaca. No solo eso, sino la complejidad de los dispositivos va creciendo a través del tiempo. Todos sabemos que los marcapasos unicamerales, es decir, los que solamente estimulan una sola cámara, hay pocas cosas que uno le puede programar, cada cuántos segundos quiero que me des una estimulación y o qué hacer cuando detecta una estimulación intrínseca y nada más. Por otro lado, los marcapasos que tienen dos cámaras, dos cables en cada una de estas, tienen muchísimos más algoritmos que hay que programar y que nos pueden alterar la forma en la que funcionan estos dispositivos. Y por último, hablando de casos mucho más complejos como toda la matemática física y hemodinámica que se necesita para la resincronización cardíaca. Otro caso de suma importancia y que ha cobrado mucha relevancia en el presente acerca de la electrofisiología cardíaca son los múltiples eventos de muerte súbita. Es muy común observar que suceden casos en personas completamente sanas, no sabemos por qué, en pleno partido, frente a televisiones mundiales, durante nuestros propios eventos deportivos, personas fallezcan sin causa aparente y de forma muy súbita. Si bien podemos observar, esta es una gráfica de tendencia de la mortalidad general, y esto es edad. Mientras más edad tiene una persona, más riesgo tiene de morir. Sin embargo, los cuadritos rojos, que son los episodios de muerte súbita, es decir, la muerte que sucede en personas que no sabemos por qué fallecen, es mucho mayor en las personas jóvenes. De forma muy notoria y bastante sorpresiva, por cada maratón tan grande como el que sucede en la Ciudad de México, 2 personas fallecen. De hecho, esta fotografía es del último maratón de la Ciudad de México, donde 2 personas fallecieron, ambas sin conocerse con enfermedad cardíaca y ambas por un, entre comillas, infarto fulminante. No solamente eso, sino con respecto a las arritmias, desafortunadamente en México no existe mucha información al respecto, pero las prevalencias e incidencias que observamos en la población general, en población se supone sana, son tremendamente importantes, 1.5 a 2%. Eso implica que de las personas que se encuentran en este momento en este salón, aproximadamente 1 o 2 tienen arritmia y 1 o 2 van a desarrollar arritmia durante este año. Y como es de esperarse, esta tendencia es creciente con la edad. Mientras mayor
mayor edad tenga un paciente, más riesgo tiene de presentar alguna arritmia en el momento en el que se estudia. Sin embargo, y desafortunadamente, esta es una idea bastante común, no solamente en médicos, sino incluso en algunos cardiólogos. Hemos llegado a un punto en la tendencia en la cual se piensa que si una persona tiene arritmia, el tratamiento farmacológico es suficiente. Y especialmente, y yo creo que todos conocemos de este fármaco, la amiodarona, que efectivamente cuando se descubrió hace más o menos 30 años, cambió el ritmo o cambió la forma en la que se trataban los padecimientos, debido a que es un medicamento, entre comillas, seguro y entre comillas, eficaz. Sin embargo, mientras más tiempo ha ido pasando, más nos damos cuenta que no es así. Podríamos pasar toda la mañana discutiendo acerca de los múltiples efectos adversos y complicaciones que tiene el uso crónico de amiodarona, inclusive en dosis bajas. Sin embargo, me parece que no hay que tanto meternos ahí. La idea general es justamente esta. Este es el metaanálisis más grande que existe sobre el uso de amiodarona, que nos demostró que hasta en el 23% de los pacientes que se usa amiodarona a dosis baja, es decir, menores de 350 miligramos al día, el 23% de estos pacientes tiene que suspenderse el tratamiento antiarrítmico por efectos adversos graves. No solamente estamos hablando de la amiodarona, sino prácticamente cualquier antiarrítmico que usemos tiene impacto en seguridad, en mortalidad e incluso en la salud de las personas. Los ejemplos más claros, por ejemplo, la dioxina, que es un fármaco y era un fármaco muy utilizado para fibrilación auricular. Ahora sabemos que su uso se asocia a una mortalidad aumentada. Esto es probabilidad de morir y tiempo. La línea roja son los pacientes que no recibieron dioxina, la línea azul los pacientes que recibieron dioxina. Para ambas es una diferencia estadísticamente significativa. Igualmente, para otros antiarrítmicos menos usados en México, pero también importantes, como la flecainida o la lecainida, también se ha demostrado un aumento de la mortalidad. Es decir, los antiarrítmicos orales no solamente pueden ser peligrosos, sino tienen que darse con muchísimo cuidado. Y no solamente es una cuestión de seguridad. Si comparamos cualquier antiarrítmico tomado contra un estudio electrofisiológico, contra una ablación para prácticamente cualquier arritmia, en este caso es fibrilación auricular, en este caso es flutter, y este caso incluso es una arritmia mucho más compleja como taquicardia ventricular en los pacientes isquémicos. Cuando comparamos el tratamiento antiarrítmico contra un procedimiento invasivo, siempre va a ser muy inferior que el tratamiento antiarrítmico oral. Grosso modo podríamos decir que de los pacientes que toman un antiarrítmico para cualquier arritmia, más o menos la mitad van a seguir con episodios de arritmia a pesar de tomar el tratamiento médico. La electrofisiología como tal en el hospital empezó este día, el 16 de marzo de 2016, ese día arrancó formalmente, y 2 días después iniciamos con los dispositivos cardíacos por electrofisiología. Tengo que ser muy claro en el aspecto de que llevan muchísimos años haciéndose marcapasos en este hospital y en general en todo el ISSSTE, prácticamente 20 años colocando marcapasos. ¿Qué vinimos a cambiar un poco desde que entró electrofisiología cardíaca? Es la anatomía venosa del brazo. La axilar está formada de la unión de la basílica y la braquial. Esta está fuera del tórax. Esta es la primera costilla, está pasando por acá. Al unirse con la cefálica, una vez que cruza las subclavias, inicia la arteria subclavia. Existe una técnica que implementamos en la cual se funciona la vena axilar. Al principio, verla las primeras veces es un poco notorio porque uno parece que quiere hacerle daño al paciente ponchando algún pulmón. Sin embargo, con guías radiológicas muy más se puede funcionar perfectamente la vena y acceder de forma segura al axilar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que al ser una punción extra torácica, disminuimos el riesgo de que se dañe o se lesione el pulmón, porque por más profundo que vaya uno, va a chocar siempre contra la primera costilla y eso evita que toquemos o nos acerquemos siquiera a la pleura. Y en segundo lugar, los cables que colocamos aquí pasan de forma un poco más directa
al sistema venoso. Cuando se coloca subclavio, corremos el riesgo de que el cable cruce entre el espacio del hueso, de tanto la clavícula como la región subclavia, como de la primera costilla, y esto puede dañar el cable en el largo plazo. Entonces esto también disminuye o puede disminuir el riesgo de complicaciones. De hecho, hay algunos estudios que cuando comparan directamente la punción axilar con la punción subclavia, disminuyen tanto en el corto como en el largo plazo el riesgo de complicaciones asociados a este implante. No solamente eso, sino desde ese punto, desde que iniciamos los dispositivos, hemos crecido considerablemente. Ya no solamente colocamos marcapasos aquí, sino iniciamos con los desfibriladores automáticos que parecen marcapasos, pero aquí el cable tiene unas bobinas que son de alta energía. Entonces cuando detectan que una persona tiene una arritmia potencialmente fatal, desfibrilan desde dentro del corazón. Y recientemente también iniciamos con el implante de resincronizadores, que como muchos sabrán, se utiliza en insuficiencia cardíaca que es refractaria al tratamiento, que continúa deteriorando y con una respuesta bastante favorable, debido a que este cable estimula al mismo tiempo ventrículo izquierdo que este cable ventrículo derecho. Entonces provoca que las alteraciones mecánicas provocadas por la insuficiencia cardíaca reviertan e incluso que salgan de insuficiencia cardíaca en un grupo muy específico de pacientes. Poco después de iniciar los dispositivos, empezamos con el proyecto ya de electrofisiología cardíaca en este hospital. Pero vamos con las bases. ¿En qué consiste un estudio electrofisiológico? Se ingresan por accesos venosos o arteriales. Casi siempre utilizamos la femoral y casi siempre utilizamos solo el femoral derecho, aunque en procedimientos más complejos tomamos ambos lados de la ingle. Se obtienen accesos venosos, dependiendo del número de arritmia o del tipo de arritmia, se utilizan 2, 3, 4 accesos venosos diferentes, y se llevan catéteres hacia el corazón. Estos catéteres tienen la particularidad de que en las partes que están en contacto con el corazón tienen estas pequeñas electrodos metálicos. Estos electrodos metálicos lo que nos permiten es tanto estimular al corazón de forma temporal como leer lo que está sucediendo en el corazón. En este ejemplo, por ejemplo, que es un típico ejemplo de una arritmia sencilla, podemos observar, los primeros son electrocardiogramas. La única diferencia es que el electrocardiograma que tomamos en los servicios de urgencias, hospitalización, se corre el papel a 25 milímetros por segundo. Aquí corremos las ventanas a 100 o 200 milímetros por segundo. Eso hace que se vea más ancho el QRS, sin embargo también nos da mucho mayor definición de lo que está ocurriendo en el corazón a tiempos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos este electrocardiograma. Tenemos un catéter que se llama seno coronario, porque literalmente desde la aurícula derecha accedemos al seno coronario y esto nos lleva a observar la actividad auricular izquierda sin necesidad de funcionar el septo intraauricular. Y este es un catéter algo que está cubriendo toda la aurícula derecha. Entonces aquí observamos una taquicardia, una aurícula que se activa primero en seno coronario, es decir, del lado izquierdo del corazón, y vemos cómo con el tiempo va despolarizando la aurícula derecha. Esto nos da una idea de en qué lado se encuentra la taquicardia, y mientras más catéteres tengamos, más información recopilamos y por ende podemos tener más exactitud con respecto a qué está sucediendo dentro del corazón eléctricamente. Lo llamamos estudio electrofisiológico convencional porque solamente usamos catéteres que llevamos usando prácticamente 25 o 30 años en los estudios electrofisiológicos. Sin embargo, y más adelante se los presentaré, la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces nos permite ya crear reconstrucciones tridimensionales del corazón. ¿Cómo vamos en la ablación de las arritmias en el hospital? Como bien dijimos, empezamos en 2016. Este primer año tuvimos 19 ablaciones de arritmias. El segundo año, en 2017, crecimos a 26 ablaciones de arritmias y el tercer año llegamos a 41. Al día de hoy tenemos 16 en 2019 para un total de 102 ablaciones de arritmias en el hospital.
Los resultados han sido bastante buenos. Consideramos éxito de la ablación a que la arritmia por la cual entró el paciente al estudio electrofisiológico ya no se puede crear, ya no existe el sustrato anatómico y eléctrico para que esta arritmia suceda. El 93% de los pacientes que hemos entrado a ablación han sido exitosas y con una tasa de complicaciones tremendamente bajas. Solo hemos tenido una complicación mayor vascular, que fue me refiero a complicación vascular a que hubo un sangrado relacionado a las funciones en una paciente con una arritmia muy compleja que necesitó una alta cantidad de heparina, entonces presentó un sangrado que requirió una transfusión sanguínea. No hemos tenido complicaciones mayores cardíacas, es decir, no ha habido algún problema dentro del corazón relacionado a estos procedimientos y no ha existido un paciente que haya fallecido. Las complicaciones totales son del 2.9% y estas incluyen obviamente complicaciones mayores y menores. ¿Cómo vamos cuando nos comparamos contra el mundo? Que eso me parece que es una pregunta que debemos hacernos todos cuando hacemos estos procedimientos. La comparativa mundial, el éxito está descrito dependiendo de la arritmia que se esté tratando entre el 85 y el 95%, es decir, estamos dentro del rango esperado para lo descrito en la literatura mundial. Las complicaciones totales descritas en el mundo son del promedio 11.7%, es decir, tenemos complicaciones menores que lo descrito en la literatura, complicaciones mayores también menores de lo descrito en la literatura y afortunadamente no hemos tenido una mortalidad asociada al procedimiento. Aún así, podemos observar que se trata de un procedimiento que tiene una alta tasa de éxito y una baja cantidad de complicaciones, por lo cual se está volviendo el gold standard en prácticamente la gran mayoría de las arritmias que se tratan en el mundo. Recurrencia a largo plazo. Eso significa hay un grupo de personas a las cuales es exitoso el procedimiento, ya no tienen arritmias, no se puede inducir, sin embargo, esta recurre en el largo plazo. El largo plazo nos referimos por lo menos a 6 meses de seguimiento. Nuestros pacientes recurren del 5%, mientras la estadística mundial nos dice que la recurrencia esperada es del 6.5%. ¿Esto cómo se traduce? Esto se traduce que a por lo menos 6 meses, 95% de nuestros pacientes están curados. No necesitan antiarrítmicos, no vuelven a tener palpitaciones, no vuelven a tener ingresos a urgencias por arritmia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría darles algunos casos representativos que hemos tenido en el hospital que nos ilustran un poco más acerca de la utilidad que tiene esta especialidad. El primero de estos casos es un hombre de 45 años de edad. Esta es una cuestión que vamos a observar de forma muy común. La gran mayoría de nuestros pacientes, de los pacientes que llegan a electrofisiología cardíaca, son pacientes prácticamente sanos. El único problema es un desorden eléctrico del corazón. Eso impacta mucho más en la presentación, debido a que las arritmias disminuyen calidad de vida, disminuyen horas de trabajo, requieren mucha más atención e impactan mucho más porque la vida laboral de estas personas se ve truncada con la consiguiente pérdida económica. Este paciente no tenía ningún factor de riesgo, inicia súbitamente de forma crónica con fatigabilidad, disnea, hipotimia e incluso síncope. Llegó a nuestro hospital con este electrocardiograma. Este electrocardiograma es un ritmo lento, tiene una frecuencia cardíaca de más o menos 45 latidos por minuto, con QRS anchos, lo que nos sugiere que se trata de un foco ventricular, y si somos un poco más juiciosos podemos ver unas ondas PES que están completamente disociadas de los complejos QRS, es un bloqueo AV completo. Entonces aquí, como dice, bueno, pues ponen marcapasos, efectivamente, ese es el tratamiento, pero y ese es justamente un aspecto muy importante, ¿por qué una persona sana de 45 años tiene un bloqueo AV completo? Le realizamos un ecocardiograma que resultó con parámetros normales, es decir, no tenía dilatación, no tenía una enfermedad congénita, no tenía absolutamente nada morfológico que explicara esta situación. Una de las causas que puede explicar un bloqueo AV completo, aunque realmente es una causa tremendamente rara, es la cardiopatía isquémica. Entonces se llevó a cateterismo que no mostró lesiones obstructivas coronarias. Entonces tuvimos que indagar un poco más al respecto. Y preguntando acerca de antecedentes, siendo muy específico y muy juicioso, encontramos este pedigrí. Tenemos varias generaciones afectadas, muchas de ellas con muerte súbita, que
tienen un patrón claramente dominante en la mendeliana o en la genética mendeliana. Este es un caso muy raro, que de hecho lo publicamos, esa es la primera representación de esta enfermedad, se llama bloqueo auriculoventricular familiar progresivo tipo 1. Lo presentamos en el Congreso de Medicina Interna porque no existe otro caso en México de una familia similar. Es una enfermedad genética tremendamente rara que progresivamente nace con un sistema de reproducción normal y progresivamente y rápidamente va degenerando hasta provocar un bloqueo AV completo. Esta está descrito principalmente en familias africanas y algunas pocas, una colombiana, una brasileña y 2 familias coreanas. Es tremendamente rara esta enfermedad. Y no solo eso, sino los familiares, regresando un poco a la verdad, habían fallecido. Los que siguen vivos, que son una de las hermanas y 2 hermanos, ya tienen marcapasos, y un hermano, perdón, ya tienen marcapasos. Tenían marcapasos, fueron atendidos en otro hospital de nuestra institución de salud, no del ISSSTE, y lo único que hicieron fueron: llega el bloqueo, no tiene nada, pongan el marcapasos y se acabó. Es decir, esa es una importancia, o la importancia, se marca la importancia de tratar de ser un poco más juicioso y de pensar en estas enfermedades que son bastante raras y muy asociadas con la electrofisiología cardíaca. Este es otro caso, una mujer de 64 años de edad. Ella solamente tenía como antecedente hipertensión y comenzó con un flóter o aleteo auricular persistente, sin respuesta al tratamiento, que provocaba datos de insuficiencia cardíaca. Electrocardiográficamente hay algunos parámetros que nos pueden decir si se trata de un flóter típico, como se describe en la literatura, o tipo 1, y un flóter atípico, tipo 2. No voy a entrar mucho al respecto, pero el hecho de que no tenga dientes de sierra que vayan hacia abajo en las inferiores nos marca que se trata de un flóter atípico. El problema con los flóteres atípicos es que no dependen del istmo cabotricuspidio. Cuando dependen del istmo cabotricuspidio tienen una tasa de éxito tremendamente grande. Se puede hacer con una ablación convencional y la recurrencia es tremendamente baja, es decir, es muy bueno. El problema con los flóteres atípicos es que al no depender nos habla de una aurícula mucho más enferma y eso nos dificulta el tratamiento. Como les decía, no solamente ya existe mapeos convencionales, sino ya podemos hacer reconstrucciones tridimensionales del corazón. La forma en la que leemos esto es que subimos un catéter y vamos recreando la cavidad auricular, no solamente en su anatomía, sino en su comportamiento eléctrico. Lo que ven morado es tejido completamente sano, es decir, que tiene una amplitud o una actividad eléctrica normal, de buen tamaño. Lo que ven rojo es cicatriz, es decir, que ya no existe, no tiene actividad eléctrica, no se puede estimular. Y lo que ven de un color intermedio es justamente entre uno y otro, es tejido que está dañado pero no está muerto. ¿Qué vemos en este mapa? Vemos primeramente que existe una región dañada en la parte de atrás y esto es un mapa de propagación. Esto reconstruimos cómo se está comportando el flóter auricular. Como vemos, nace de la porción más septal y le da la vuelta completamente a la aurícula derecha. Esta característica, el hecho de que venga de la región septal de un punto y que de ahí se propague, lo que nos sugiere es que no viene de ahí el corazón, sino que viene de la cavidad continua. ¿Cuál es la cavidad continua? La aurícula izquierda. Entonces, en esta paciente tuvimos que realizar una punción transeptal y hacer un mismo mapa, pero de la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, si observamos que existe una gran región de cicatriz en la pared posterior. Aquí tienen una carita, ahorita que como van en cuenta, se da vuelta, nos dice de qué lado está la parte anterior y la parte posterior del corazón. En este caso, la carita está viendo acá, entonces esta es la parte anterior. En la parte posterior es donde se encuentra esta gran cicatriz y el mapa de propagación nos decía que el istmo crítico, es decir, da vuelta por la aurícula izquierda y el istmo crítico estaba en esta zona. ¿Qué es el istmo crítico? Es la parte donde si uno la quita, desaparece la fibra. Que fue exactamente lo que hicimos. Estos puntitos que son blancos, azules y rojos son puntos donde dimos ablación y sellamos la región de conducción entre ambas cicatrices. ¿Por qué? Porque el tejido no puede conducir por aquí y no puede conducir por acá. Entonces el único camino que tiene la taquicardia es seguir justamente esto.
Nos fuimos a la zona más delgada y vemos cómo estos puntitos verdes son actividad auricular, es taquicardia, 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 ablación, pum, para la taquicardia y regresa a ritmo sinusal. Esta paciente, después de eso y hasta el seguimiento que tenemos de 1 año y medio, está asintomática, sin recurrencia de arritmia y no ha vuelto a tener algún episodio similar, obviamente con una mejoría significativa de la clase funcional. Este tercer caso es un hombre, igual, 36 años, sin factores de riesgo, asintomático. Él hacía su vida normal, nunca había tenido alguna limitante y de hecho nunca había tenido alguna revisión médica de ningún tipo. Él ingresó a urgencias por mal estado general y síncope que inició de forma súbita y se puso tan mal que lo tuvieron que traer. Ingresó con este electrocardiograma. Este electrocardiograma es una taquicardia de complejos QRS anchos muy irregular, que sabemos que la taquicardia más irregular, irregularmente irregular, es fibrilación auricular. Pero ¿por qué tiene esta morfología tan típica o por qué tiene un QRS tan ancho? Llegó con inestabilidad hemodinámica, entonces tuvo que recibir cardioversión eléctrico y salió a este ritmo. Este es un ritmo sinusal, PR corto y una onda delta. Es una preexcitación ventricular, un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La gran mayoría del tiempo nos dicen que el Wolff-Parkinson-White es benigno y por el 98% de las veces van a tener razón, sin embargo, el 1% de la población presenta de esta forma. ¿Cuál es el problema de esta forma? Sabemos que la conducción normal es por el sistema de conducción existe, el nodo AB, y el nodo AB tiene una característica muy sabia, que es que mientras más aumenta la frecuencia, más lento conduce, hasta que llega un punto en que de cada 3 latidos solamente va a pasar 1 o 2 de estos. Esto protege al corazón. Sin embargo, en estos casos específicos en que la vía accesoria es de conducción muy rápida, no tiene esta característica, conduce a la velocidad que sea. Entonces, por ejemplo, si observamos aquí, la forma o el RR más cercano está en 300 latidos por minuto. Un corazón que late a 300 latidos por minuto es eléctricamente inestable y esto puede degenerar rápidamente en fibrilación auricular. O alguna imagen que vean esto es una urgencia tremenda porque el paciente puede caer rápidamente en paro y morir. Este paciente afortunadamente llegó con nosotros a urgencias y obviamente ya no lo dejamos de alta. Al siguiente día estaba en estudio electrofisiológico. Esta es una radiografía, solamente usamos 2 catéteres en él, tratamos de ser lo más minimalistas que se puede en estos procedimientos. Este se encuentra en seno coronario. En esta proyección que se llama oblicua anterior izquierda, la punta del corazón nos está viendo hacia nosotros, es decir, estamos viendo de frente al corazón. Entonces tenemos el anillo mitral de este lado y el anillo tricuspidio de este lado. Aquí está el septum auricular. Como les decía, por medio del seno coronario podemos acceder a ver la actividad eléctrica del lado izquierdo del corazón sin necesidad de funcionar cualquiera de los septums, y por medio de esto podemos saber exactamente en qué parte del corazón. ¿Cómo sabemos? Eléctricamente dentro del corazón hay unas regiones donde la actividad eléctrica está junta, aparece al mismo tiempo aurícula y ventrículo, y esto es lo que nos da la pauta para saber exactamente dónde está esta vía accesoria. En este caso estaba en la región posterior y septal del anillo tricuspidio, es una vía accesoria posteroseptal derecha. Este es el ejemplo de ablación. Aquí podemos ver un QRS ancho con un PR muy cortito y la onda delta que se observa en todas las derivaciones. Esta línea que está marcada es el inicio de la ablación. La ablación es por medio de este catéter. En la punta aplicamos radiofrecuencia. La radiofrecuencia calienta el tejido y provoca una necrosis liquefactiva del tejido. Desde que picamos el pedal de radiofrecuencia, comienza a aplicarse, a quemarse, a morirse el tejido, y estos son 2085 milisegundos, que son 2 segundos. A los 2 segundos vemos cómo hace una pausa con una extrasístole y sale a un ritmo de QRS angosto sinusal. Es decir, esto es lo que nos tardó en curar a un paciente que pudo haber fallecido por una FA preexcitada. Este es el electrocardiograma final, un electrocardiograma completamente sinusal. Y este es probablemente el caso que
que más me ha gustado en lo que hay aquí, me ha gustado creo que bastantes, pero este se hace muy representativo porque no solamente es de electrofisiología, sino es de lo que tiene el hospital para dar en general. Es un hombre de 44 años, no tenía ningún antecedente patológico previo, excepto que tenía un índice de masa corporal de 38 kilogramos por metro cuadrado, una persona tremendamente obesa. Si bien tenía ciertas limitantes de actividad física producidas por su obesidad, en general se podía considerar como una persona sana que aún trabajaba y que laboraba de forma normal. Él inicia de forma súbita con mareo, palpitaciones y disnea. Lo obligan a venir al hospital, donde encontramos una arritmia de complejos QRS angostos y RR irregular compatible con fibrilación auricular. Se tuvo que cardiovertir farmacológicamente, aunque no estaba inestable hemodinámicamente, sí le provocaba muchos síntomas, entonces se cardiovirtió por medio de fármacos endovenosos, y desde ese momento y hacia adelante, durante la hospitalización y durante los seguimientos previos, se diagnosticó con hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, un cambio muy drástico para la salud de una persona de la noche a la mañana. El ecocardiograma nos mostraba morfología y función completamente normales. Sin embargo, por el solo hecho de tener hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, tenía un riesgo Chas-Basque, que es un marcador para saber, que nos pronostica qué tan riesgoso es esa fibrilación desde el punto de vista embólico, de 2 puntos. ¿Qué significa esto? Que tiene un riesgo de embolismo anual, aquí se cortó, del 2.1%. Eso es tremendamente alto. La población en general tiene menos de 1% de riesgo de embolismo. Entonces, cuando una persona ya tiene 2 puntos de este marcador, tiene un riesgo de 2.1 y necesita forzosamente anticoagulación oral completa. Además de que se le inició terapia antiarrítmica oral para evitar nuevos episodios. ¿Qué pasó? Continuó con tratamiento interdisciplinario, medicina interna, neumología, bariatría y obviamente cardiología, en el cual empezamos una terapia farmacológica múltiple de un paciente que era previamente sano, empezó a tomar 6 fármacos de la noche a la mañana. Afortunadamente presentó disminución de peso y cambios en los estilos de vida. Sin embargo, y a pesar de una mejoría paulatina de sus comorbilidades, mejoraron sus cifras de presión arterial, mejoró su peso y mejoró su control de la diabetes, el paciente seguía con episodios sintomáticos que lo traían a urgencias de fibrilación auricular. ¿Qué se hace en ese caso? Ahí tenemos que ser un poco más estrictos en el tratamiento. Es justamente lo que comentábamos, de la mitad de los pacientes, y este fue uno, a pesar de terapia antiarrítmica, van a seguir teniendo episodios sintomáticos de arritmias. En este caso, subimos 2 catéteres, este de nuevo está en el seno coronario, este es una vaina muy larga con un equipo de función transeptal, dentro de esto hay una aguja muy delgadita que nos sirve para perforar el septum interauricular y pasar del lado izquierdo, que es donde se provoca la fibrilación auricular. Esta está en la vena inominada, la vamos jalando hasta que la llevamos al septum interauricular. Una vez en el septum interauricular nos posicionamos por esta guía de ultrasonido. Aquí lo que pueden ver, esta es la aurícula izquierda, este es el septum interauricular y aquí ven cómo está empujando esta punta de esta guía. Después de que ya estamos colocados en una posición apropiada, empujamos y rompemos el septum interauricular. Aquí pueden ver de hecho cómo ya está el septum interauricular y aquí ya se ve la punta de la guía del lado derecho. ¿Cómo sabemos que no vamos a hacer lo que le sucedió a Gabriel Mancera, en el cual estaba perforando en todos lados menos donde tenía que estar? Inyectamos solución salina en la cual se observan burbujas ya en la aurícula izquierda, y entonces estamos completa y totalmente seguros de que estamos en el lugar apropiado. Reconstruimos la aurícula izquierda del corazón, la carita está viéndonos hacia el frente, entonces esta es la parte anterior de la aurícula izquierda. Aquí vemos tejido completamente sano, era una aurícula izquierda de una persona efectivamente sana y sin ningún antecedente, que tenía poco tiempo de fibrilación auricular. Y en la parte posterior vemos las 4 venas pulmonares, que es donde se provoca la gran mayoría de los eventos de fibrilación auricular. Más o menos estamos hablando que 9 de cada 10 eventos de fibrilación auricular paroxística vienen de un foco automático que está aquí desordenando el corazón. Entonces el tratamiento es justamente aislar estas venas pulmonares, que lo que suceda ahí dentro no afecte al resto del corazón. Volvemos, el tejido sano es
de este color violeta y el tejido rojo es cicatriz. Esta cicatriz lo que nos está diciendo es que toda esta parte de la vena pulmonar está viva y que de ahí puede venir esta actividad eléctrica normal. Esto es el post-ablación. Cada uno de estos puntitos rojos, blancos, es un punto que quemamos de sondas ventriculares. Y lo vemos y creamos unas lesiones amplias y largas alrededor de las 4 venas pulmonares para tratar de aislarlas. A final del día buscamos que no exista ya nada de actividad aquí, que no observemos y que si estimulamos desde dentro de la vena pulmonar, este estímulo no salga hacia el resto de la aurícula. Esto se llama bloqueo de entrada, bloqueo de salida y es el punto marcador que nos dice éxito. Es un procedimiento largo, es un procedimiento complejo, es un procedimiento incluso algo peligroso porque hay partes de la aurícula izquierda, especialmente la parte posterior, que son tan delgadas como una hoja. Y no solamente eso, sino atrás, justamente por esta parte, por la parte cercana a las venas pulmonares izquierdas, pasa el esófago. Entonces, una de las complicaciones mayores, más peligrosas reportadas, es que al quemar esta parte, se puede dañar el esófago y crear una fístula atroesofágica, que tiene una mortalidad reportada cercana al 95%. Entonces es un procedimiento que afortunadamente es muy seguro. La literatura mundial reporta complicaciones mayores del 2%. Es un procedimiento que si no se hace en manos expertas puede tener repercusiones graves. Este es el post. Recordarán cómo en la parte previa tenía muchas zonas de tejido sano. Aquí no, está las 4 venas completamente aisladas, no tienen ya actividad eléctrica, es decir, logramos aislar de forma exitosa estas venas. Y un año después, el paciente después de la ablación de fibrilación auricular fue sometido a cirugía bariátrica. Entonces, esto provocó que su índice de masa corporal, que estaba en 38 cuando inició su padecimiento, disminuyera a 26, casi normal, mejor que muchos de nosotros, desafortunadamente. Le hicimos un Holter que no mostró ninguna arritmia ni algún tipo de complicación tardía en cuanto al ritmo de este paciente. No volvió a tener episodios de fibrilación auricular ni de taquicardia auricular, no volvió a acudir al servicio de urgencias por ninguno de estos motivos. A los 3 meses del procedimiento, a lo que llamamos en electrofisiología un blanking period, suspendimos los antiarrítmicos, es decir, esto que estamos observando aquí son sin antiarrítmicos. La presión arterial después de la cirugía bariátrica se normalizó y de hecho se tuvieron que suspender los medicamentos por tendencia a la hipotensión, es decir, para términos prácticos se curó de hipertensión arterial, e igualmente la glucosa y la hemoglobina glucosilada se normalizaron sin terapia farmacológica, es decir, de forma práctica también se curó de diabetes mellitus. ¿Esto qué significa desde el punto de vista electrofisiológico? Que ya no tiene ningún riesgo de embolismo cardíaco relacionado a fibrilación auricular, entonces suspendimos anticoagulación oral. Después de un año de seguimiento con este paciente, lo dimos de alta a su clínica sin ningún limitante, sin ningún cuidado especial y, es decir, curado tanto de obesidad, diabetes, hipertensión y fibrilación auricular. ¿Qué perspectivas futuras estamos buscando? La primera de ellas es investigación. Me parece que como país nos falta muchísima investigación. Este año tenemos la fortuna de tener a la Sociedad del Ritmo Latinoamericana, es decir, de toda la región de Latinoamérica nos visita en México, especialmente en Guadalajara. Entonces queremos llevarle nuestros proyectos y queremos llevarle lo que hemos encontrado y llevarle los casos, nuestra experiencia para publicarla y compartirla con el resto de Latinoamérica y el mundo. Me parece que eso es algo que nos hace falta como país y como institución. El segundo paso es la cooperación. Estamos muy acostumbrados a que cada centro, cada hospital se jacte y de buena forma de las múltiples cosas que ha logrado. Sin embargo, nos falta mucha cooperación. En el ISSSTE, afortunadamente en electrofisiología cardíaca somos muy unidos, desafortunadamente somos muy unidos porque somos muy pocos. Hemos logrado juntarnos con el Hospital de Cuernavaca, de Mérida, y hemos logrado que la gente del 20 de noviembre también se una a nosotros para buscar una proyección conjunta de todo el ISSSTE. Que la electrofisiología cardíaca no sea solamente de este y este hospital, sino presentar los datos conjuntos como ISSSTE, lo cual nos da mucha más fuerza a nivel mundial, y crear una forma de crear residentes, de formar residentes que tengan todas las perspectivas. Si bien el 20 de noviembre es la mayor casa de electrofisiología en el ISSSTE,
por supuesto que no son falibles, igual que lo somos nosotros, y el hecho de que ahora vengan a rotar sus residentes con nosotros les da una perspectiva completamente diferente de cómo se hacen las cosas aquí y de la forma en la que se puede tratar, y eso por supuesto que complementa la educación de todos. Igualmente estamos trabajando en proyectos conjuntos en diversos hospitales para aumentar la N, que por supuesto que ustedes saben que en el número de pacientes para publicación es muy importante y eso implica muchas cuestiones. Y el primer paso también lo vamos a presentar en este congreso que viene en septiembre en Guadalajara, que es la experiencia que tenemos los hospitales de países en vías de desarrollo que no tienen cirugía cardiovascular de base o que está disponible las 24 horas del mundo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha la gran mayoría de las sociedades, y no son todas las sociedades del mundo, sugieren que la electrofisiología solamente se haga en centros que tienen cirugía cardiovascular. Ahora, esto tenemos la experiencia de hemodinamia, que hemodinamia nos lleva, la cardiología intervencionista nos lleva unos cuantos pasos adelante. Ellos ya demostraron hace más o menos 5 o 6 años que incluso los procedimientos más complejos de hemodinamia pueden ser llevados a cabo de forma segura en los hospitales que no tienen cirugía cardiovascular. Y me parece que nosotros, que no tenemos esta facilidad, podemos demostrarlo también fehacientemente y ser pioneros en que la electrofisiología cardíaca crezca en los países en vías de desarrollo. No solamente queremos crecer en esos aspectos, sino también el número y la complejidad de los procedimientos que hacemos aquí. Esta es una punción, este es el esternón, esta es la silueta cardíaca, aquí lo que está viendo es una aguja que está inyectando medio de contraste en el pericardio. Hay taquicardias ventriculares, especialmente en pacientes complejos, por ejemplo con Chagas, que desde dentro del corazón, a pesar de que quememos las regiones relacionadas con las taquicardias ventriculares, no es suficiente para que estas remitan. Entonces necesitamos hacer un abordaje doble, un abordaje que no solamente quememos desde dentro del corazón, sino que entremos hacia el pericardio y esto nos favorezca quemar otras regiones que son inaccesibles desde adentro. Esos son procedimientos muy complejos que se están haciendo en el resto del mundo y que estamos esperando nosotros prácticamente el paciente adecuado para iniciar el proyecto. Y el otro es algo que está muy en boga, es el boom actual de la electrofisiología, que es la estimulación paragiciana. Si ven el video, este es un cable de marcapasos especial, van a ver algo de medio de contraste que se dispara aquí, pero que choca. Eso es porque está chocando contra el septum interventricular. Esto lo que está demostrando es que este electrodo perforó el septum interventricular justo en la zona del haz de His y está estimulando dentro del septum interventricular. Eso estás capturando directamente el His. ¿Esto qué provoca? Provoca que pacientes que tenían un complejo QRS ancho, insuficiencia cardíaca, es decir, que sean candidatos para resincronización cardíaca, se puedan tratar con estimulación paragiciana, que crea complejos QRS hermosos muy delgaditos y provocar las mismas ventajas que tiene la estimulación biventricular, la resincronización cardíaca, que es una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 15%, que con la estimulación paragiciana mejora el 55%, es decir, son unas cosas tremendamente buenas y sin las complejidades que pueden existir en ciertos puntos de la estimulación del lado izquierdo. Me parece ser que esta es una parte que está creciendo mucho, de hecho tiene poco que se escribió a inicios de este año en el ACC, en American College of Cardiology de 2018, se presentó el primer trabajo prospectivo de este tipo de estimulación que mostró no inferioridad contra la resincronización cardíaca usual, y eso es un brinco tremendo, ¿no? Me parece que eso es algo que tenemos que empezar aquí y me parece que podríamos empezarlo también pronto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro expositor? Creo que es una conferencia que da mucha oportunidad de hacer preguntas. Yo sí quiero hacer una pregunta. Bueno, primero agradecerle, doctor, que la sesión académica semanal pues es una ventana a conocer el hospital por dentro. Si ustedes no dejan de venir cada 8 días o la ven a través de nuestra página del siglo XXI, nuestras sesiones semanales buscan que conozcamos todo el hospital en los diferentes servicios. A lo largo del año tendremos participación de todas las coordinaciones y de diferentes especialidades
como en este caso, que nos dejan ver algo tan interesante y tan hermoso como es esta cardiología moderna del siglo XXI, que nosotros venimos todos los días al hospital y andamos por los pasillos y no pensamos que en la unidad de hemodinamia se haga este tipo de cirugía cardiovascular intervencionista o de electrofisiología de nivel internacional. Eso es un orgullo de pertenencia del Hospital López Mateos. Gracias por dejarnos compartir. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la restricción de que si no hay cirugía cardiovascular en el hospital no se haga este tipo de electrofisiología? ¿Cuál es la condición que ponen los expertos o los directivos institucionales para que se cumpla con este requisito? Esto tiene que ver mucho con, sobre todo, los inicios de la electrofisiología. Si bien es una disciplina considerablemente nueva, desde la primera descripción de una ablación se dio en 1985, la tecnología que teníamos antes era muy rudimentaria, incluso con esta reconstrucción tridimensional. Entonces eso favorecía que bajo ciertos aspectos y ciertas arritmias que podían ser algo complicadas de tratar, los pacientes presentaran perforaciones cardíacas. Cuando uno presenta perforación cardíaca, o antes se creía, también eso es algo nuevo, que necesitaba forzosamente que un cirujano abriera para cerrar ese hoyo que se quedaba. Ahora sabemos que no, que de hecho, de nuevo los hemodinamistas nos han enseñado brutalidad al respecto, de que incluso complicaciones tan graves como perforación se pueden contener la gran mayoría, solamente con terapia, digamos, no tan agresiva. Entonces, por eso, como existe ese riesgo latente de perforación, muchos colegios, por seguridad del paciente, dicen que él debería, o que se sugiere que la gran mayoría de estos procedimientos se lleven a cabo solamente en centros con cirugía cardiovascular de respaldo, como llaman ellos. Muy bien, muchas gracias. Doctor. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Excelente. No queda más que, en principio, comentarles que el doctor Nava me invitó a las sesiones porque me decía, vamos a dar una repasada a todo el hospital de qué está pasando en cada uno de los servicios. Y sí, efectivamente, ahora que estoy viniendo regularmente, me doy cuenta que me meto en las entrañas de cada servicio, ¿no? Y pues, desde el punto de vista que lo veo uno casi siempre superficialmente, es una ventana increíble, ¿no? Felicitarlos, de veras que me deja impresionado y me tranquiliza porque yo hablo con el doctor Salas, les digo, ¿cómo hacen eso si no tienen cirugía cardíaca? ¿No? O sea, me preocupaba mucho y ya se me tranquilizó. Entonces, porque sí, las cosas se veían desde lejos muy aparatosas, ¿no? Y pues por un lado sigo preocupado porque hay que seguir dándoles todo lo que se requiere. Estamos por proyectar ya la tercera sala de hemodinamia y pues en eso estamos, ya lo estamos programando y ver que todo esto realmente sí nos da muy buenos resultados. Ya lo que me encanta es la situación de que lo están trabajando con otros hospitales, especialmente el 20 de noviembre, porque pues siempre ha habido esa diferencia. Sí. Entonces, pues como yo siempre he dicho, esto es trabajo de todos, este es un trabajo conjunto, y no nada más del hospital, sino del instituto, ¿no? Yo ayer comentaba en una reunión que tuvimos con el director, este hospital sí ha dado un giro realmente importante a lo que se tenía en el concepto del instituto de ISSSTE, ¿no? Decía yo, es el patito feo de las instituciones, y créanme, este hospital va a la vanguardia en muchas cosas, y esto va jalando al resto del instituto. Y ahora es un orgullo decir que estamos en el labor por lo que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor Iñaki, buenos días. Yo nomás también quisiera completar porque el doctor no quiso presumir la parte de pediatría. La verdad es que estamos muy agradecidos y ojalá esto se dé continuidad porque a nosotros nos resuelve toda la parte de arritmias. Vive de 0 a 99 años. Es impresionante el trabajo que hace. La verdad es que nosotros nos apoyamos muchísimo en él. Estamos muy agradecidos y ojalá siga el proyecto de arritmias con nosotros. Gracias. ¿Algunos comentarios o preguntas? Doctor Miguel, ¿algún comentario? Bueno, bien, pues si no hay más preguntas, no me queda más que darle un reconocimiento que a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación le damos al doctor Óscar Vázquez Díaz por su excelente conferencia y por
dejarnos un muy grato sabor de boca de contar con este servicio de cardiología, doctor Salas, que lo dirige usted y todo su grupo de médicos adscritos. Es un orgullo tenerlos en este. Muchas gracias, muy amables. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a los ponentes. Y no olviden que es muy grato para nosotros contar con su presencia todos los jueves a las 8 de la mañana en nuestra sesión académica semanal. Y los que no pueden venir por situaciones de trabajo pueden ver nuestra sesión que se filma, se edita y se sube a nuestra página de consultadelsiglo21.com.mx, que está al alcance de todos en nuestra biblioteca de esta consulta del siglo XXI. Ahí se ve el apartado sesiones semanales académicas y ahí la pueden ver para conocerlo o para realimentar su conocimiento. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna última comentario? Muy amable. Gracias y tengan un excelente día.